Tengan buenas noches, amados hermanos y hermanas. Bueno saludarles, aunque sea a través de este medio. En el nombre del Señor Jesucristo, quiero tener una meditación con ustedes de la palabra del Señor. Para el efecto, le invito a que abramos nuestras sagradas escrituras en el Salmo número 46. Le repito, el Salmo, dice, es el Salmo número 46. Y en esta ocasión vamos a leer desde el título mismo. Dice la palabra del Señor desde el título nato del Salmo. Leemos: al músico principal de los hijos de Coré, Salmo sobre Alamot. Versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Que el Señor bendiga la meditación de su santa y bendita palabra. Este salmo se compone de 3 estrofas y de un estribillo, es decir, de un coro. Del versículo 1 al 3 tenemos la primera estrofa. Luego hay un interludio musical y del versículo 4 al 6 tenemos la siguiente estrofa. Y allí encontramos el primer estribillo. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y hay otro interludio musical. Del versículo 8 al 10 tenemos otra estrofa. Y luego continúa el segundo interludio, el segundo estribillo, que es Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Versículo 11. Y luego continúa el interludio musical o la parte final de este salmo. Le había invitado a que leyéramos desde el título mismo de este salmo. Y esto por 2 razones así bien sencillas y bien prácticas. Porque en lo personal considero que si son parte del original o si están en el original, son parte importante de lo original de las Sagradas Escrituras. Pero además, los títulos del Salmo muchas veces nos dan bastante luz al momento de interpretar este Salmo. Así es que por eso mismo, cuando diserto en un Salmo o cuando medito en un Salmo, trato de hacerlo desde el título, pero me refiero al título nato del mismo. En el título de este Salmo número 46, que nos habla del Dios de nuestra fortaleza y de nuestro amparo, hay algunos que han denominado que es el Salmo de Lutero, porque él hizo en su famoso himno Castillo Fuerte, él hace una transliteración, dicen algunos, de este salmo, o que se basó en este salmo para hacer su himno. Muchos hombres de guerra en la historia han entonado también y han pedido que se les diga y se les recite, y han dicho a sus tropas este salmo cuando han salido a la guerra. Este salmo es para Israel. Este salmo, no cabe duda, está dentro del plan de Dios para Israel.
pero nosotros, la iglesia, también tenemos una parte muy importante como pueblo del Señor, una parte tan especial que el Señor nos cuida como su especial tesoro también a la iglesia. En el título de este salmo encontramos tres ideas bien importantes para la meditación del mismo. Por un lado tenemos a quién va dirigido el salmo, al músico principal. Segundo lugar, tenemos de quiénes viene, y es de los hijos de Coré. Tercer lugar, nos viene o nos informa acerca de la nota en la cual habrían de iniciarse o cantarse este salmo, y es salmo sobre Alamot. Pensemos brevemente en estas tres ideas que nos presenta el salmista. Dice el título, al músico principal. El músico principal era la persona, por así decirlo, hoy día lo conocemos como el director del coro. La persona que era responsable de todo el coro. Cómo habrían de coordinarse las voces, pero también las tonadas musicales, quién habría de ingresar primero y luego quién habría de continuar, y así acoplarse todas las voces para que salga ese delicioso coro o esa deliciosa alabanza para el Señor. El salmista normalmente escribía su salmo y se lo enviaba precisamente al director del coro. Y él le agregaba la tonada musical o la música, le agregaba este dato para que pudiese ser ensayado en el coro y luego presentado a toda la congregación en alguna solemnidad o alguna convocación santa. O muchas veces el salmista de una vez le escribía la letra o también de una vez la tonada, como en este caso, la indicación en qué tonada habría de cantarse, y se lo remitía, ¿sabe a quién? Al director del coro. El director del coro era el que estaba a un movimiento, entonces todos ya sabían qué es lo que tenían que hacer con sus voces. Tipológicamente, el director del coro, es decir, el músico principal, es el Señor Jesucristo. El Salmo número 22 leemos, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. El Señor Jesucristo se presenta allí como alguien que está en medio de las alabanzas, pero presentando esas alabanzas en la presencia de Dios, en el trono mismo de la gracia de Dios. Qué precioso y qué bello es saber que toda nuestra alabanza, todas nuestras peticiones, las manifestaciones que le hacemos a Dios de nuestros temores mismos, de las situaciones de tribulaciones, de angustias que puedan venir a nuestra vida, qué bello es saber que va dirigida precisamente al Señor Jesucristo, y Él, como nuestro sumo sacerdote, la presenta delante del Padre Celestial en el trono de la gracia de Dios. Es a través del Señor Jesucristo que nosotros encontramos gracia. Es por el Señor Jesucristo que nosotros encontramos complacencia en los ojos de Dios, como está escrito Efesios 1:6, que nosotros somos aceptos en el amado. Usted y yo, creyentes en Cristo Jesús, somos aceptos tan solamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Padre nunca va a preferir a alguien más o a algo más, sino solamente a su Hijo amado. Y cuando usted y yo nos acercamos en el nombre del Señor Jesucristo, cubiertos de la justicia del Señor Jesucristo, amparados en la buena voluntad del Señor Jesucristo, quien nos representa delante del Padre Celestial, cuando nosotros llegamos a Él en el nombre del Señor Jesucristo, es cuando encontramos complacencia. Pero esta complacencia de parte del Señor es una bendición para nosotros, como está escrito, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es decir, si tenemos nosotros de lado al Señor con su complacencia, nosotros tenemos todo el gozo del Señor y somos felices. Ahora bien,
Dice la palabra del Señor, o leemos acá, que este salmo va dirigido al músico principal. Veamos otro dato. ¿De quiénes viene? Dice, de los hijos de Coré. Ellos escribieron el salmo o se basaron en la vida de ellos. Lo más probable, en una interpretación personal, algunos consideran que sí, siempre fue David. En lo personal, me quedo con lo que dice el título, de los hijos de Coré. ¿Quiénes eran los hijos de Coré? Así brevemente, permítame relatarle quién era Coré, o quiénes eran, o qué sucedió con Coré. ¿Ha leído usted en la palabra del Señor acerca de la contradicción de Coré? En aquel momento cuando Coré quiso sublevarse contra la autoridad de Dios, cuando él quiso sublevarse en contra de la autoridad que Dios había delegado dentro del pueblo de Israel, entonces en ese momento el Señor manda a que se apartase quienes habían de estar en el pecado, quienes habrían de estar en la contradicción de Coré, quienes estaban apoyando esa rebelión. Pero también por otro lado habrían de apartarse y ponerse todo judío de parte de quienes iban a estar del lado de Jehová. Dice la palabra del Señor que entonces cuando los dos bandos se hacen, el pueblo de Israel toma la decisión y empezaron a dirigirse algunos del lado de la rebeldía. Dice la palabra del Señor que se parte la tierra y se los tragó vivos. Dice la palabra del Señor, llegaron vivos hasta el Seol. Oh, qué triste y lamentable situación lo que les esperaba a ellos. A Coré y a su descendencia le esperaba una condenación. Y esa condenación era debido a su rebeldía. Esa rebeldía era porque no estaban de acuerdo con la autoridad de Dios que él había puesto. Oh, queridos, ¿cómo se parece esto mucho a nosotros también? Sobre Adán pesaba una condenación. Como está escrito en la palabra del Señor, el día que de él comieres, ciertamente morirán. Y la palabra del Señor es enfática y dice, ustedes van a morir. Cuando Adán y Eva deciden desobedecer al Señor, entonces ellos murieron, primeramente de una manera espiritual. Luego más adelante vemos que Adán y Eva murieron físicamente. Lo triste es la segunda muerte, es decir, la condenación eterna. Sobre ellos pesa, los hijos de Adán, pesa una condenación. Y nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, nos encontrábamos dentro de aquellas personas que estaban bajo una condenación, bajo una maldición. Pero qué precioso, igual que los hijos de Coré, sobre ellos pesaba una condenación debido a la rebeldía. Sobre los padres y sobre los hijos pesaba esa sentencia debido a su rebeldía, mas ahora aparecen dentro del libro de los Salmos, en esta salmodia, dentro del himnario judío, por así decirlo, el himnario dentro de la Biblia. Qué precioso también es saber que ahora nosotros nos sentamos alrededor de príncipes, que ahora nosotros nos reunimos también en una congregación celestial, que ahora también nosotros, nuestras voces son elevadas hasta el trono de la gracia del Señor y tiene efectos allá en la misma presencia del Señor. Dice la palabra del Señor entonces este salmo de los hijos de Coré. Luego tenemos otra idea, salmo sobre Alamot. La palabra Alamot, si bien es cierto, es una palabra ya un tanto incierta, ya no de mucho uso, por así decirlo, dentro de los hebreos, pero la palabra Alamot puede significar doncella, podría significar en algún momento virgen, pero más allá de la virginidad y de doncellas por la abstinencia sexual o no conocer varón todavía, más allá de eso, se está refiriendo a una tonada musical. En las crónicas aparece también como un instrumento musical. Pero se refiere en realidad a una tonada suave, a una tonada que es alcanzada básicamente por mujeres, por los niños y eventualmente en algunos adultos, pero es raro un varón
que saque una tonada tan deliciosa, tan suave, como un creciendo tal vez. A eso se refiere esta palabra, Salmos sobre Alamot, es decir, la tonada musical con la cual habría de iniciar el coro. Una tonada tan suave, una tonada tan deliciosa, tan delicada, tan deliciosa para escuchar. Ellos habrían de iniciar con esa tonada. Luego los tenores, luego las demás voces iban a irse acoplando a esas tonadas que iban a ser iniciadas por doncellas, por algunas mujeres o por algunos niños o por algunas personas que tuviesen esa voz tan delicada y suave. Nuestra alabanza es suave, nuestra alabanza es deliciosa. Nuestra alabanza es bella, es hermosa, dice la palabra del Señor, porque hermosa es la alabanza, leemos en la palabra del Señor. Ahora, nuestras voces son tan deliciosas. Nuestros hermanos suelen decir a veces con voces imperfectas, y sí es cierto, con voces imperfectas muchas veces, pero cuando la presentamos en el nombre del Señor Jesucristo, esas voces son tan deliciosas en la presencia del Señor, de tal manera que cuando los hermanos nos congregamos en uno, el Padre Celestial nos puede decir: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Todo lo que hacemos, nuestras alabanzas dentro de ello, nuestras meditaciones, es tan delicioso y tan hermoso, lleno de armonía. Es una expresión de belleza en la presencia del Señor, que Él admira, porque todo esto lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo habrían de iniciar ellos? O es decir, ¿qué es lo que habrían de decir? Mire cómo inicia este salmo. Dice la primera estrofa: Dios es. Dios es. Capta la atención. Llama la atención. Capta completamente la atención. Dios es. Las primeras palabras de todo himno van a captar siempre nuestra atención, porque de eso es lo que van a hablar. Y dice la palabra del Señor: Dios es. A propósito, ¿qué es Dios para usted? ¿Qué es Dios para usted? Dios es, dice la palabra del Señor. Bueno, para este salmista, para los hijos de Coré, veamos qué es Dios. Y dice la palabra del Señor: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Lo que están haciendo acá el salmista y lo que va a decir el inmenso coro, el delicioso coro con sus preciosas voces, es a describir a Dios, a revelarnos el carácter de Dios, cómo es Dios. Más allá de darnos una definición de diccionario, más allá de eso, lo que nos va a decir es que tiene características. Tiene un carácter, tiene una personalidad Dios. Y Él se ha manifestado acá para ellos, y ellos lo reconocen y lo confiesan diciendo: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Los hijos de Coré, cuando estaban en esa condenación, cuando sobre ellos pesaba una condenación debido a una rebeldía, ellos entonces corren a un amparo, corren a una fortaleza, corren a una protección, corren hacia Él y se deciden por Jehová y son liberados. Y ahora lo encontramos acá. Los encontramos alabando al Señor y motivando a los demás también, y a nosotros también, describiéndonos cómo es Dios. Igualmente nosotros, cuando nosotros reconocimos nuestra condición, corrimos hacia el Señor para implorar el perdón de nuestros pecados. Cuando nosotros escuchamos su voz, entonces no endurecimos nuestros corazones, como está escrito: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y entonces corrimos a Él arrepentidos. ¿Y sabe qué ocurrió? Encontramos un amparo, encontramos una fortaleza, encontramos un pronto auxilio en medio de las tribulaciones.
Sobre nosotros pesaba la condenación y corrimos a Él, corrimos al Señor y ahí encontramos dulce refugio. Pero el carácter del Señor no ha cambiado. El carácter y la persona del Señor sigue para nosotros. Porque así como corrimos a Él para buscar amparo y fortaleza y un pronto auxilio en medio de las tribulaciones, así el Señor continúa siendo para nosotros ese amparo, esa fortaleza y ese pronto auxilio. Y de esto podemos dar testimonio. No solamente los israelitas, no solamente los hijos de Coré, no solamente todos los hermanos en todas las edades, los fieles al Señor, no solamente ellos, sino que nosotros también podemos decir que en tiempos pasados, en muchos momentos de angustias, de tribulaciones, cuando nos hemos afligido, cuando hemos llorado, cuando hemos dicho, ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta cuándo? Hemos encontrado en el Señor un alto refugio, un dulce refugio en medio de la tormenta. Este carácter del Señor no ha cambiado. Hoy en día, en medio de esta crisis mundial que está pasando, oh queridos, el coronavirus, decimos nosotros, y eso es lo que está en boca de todas las personas. Y el Señor le asegura una cosa, ha sido nuestro amparo, es nuestro amparo, va a pasar esta tribulación o estas situaciones y va a seguir siendo nuestro amparo. Quiero decirle y una noticia. No quiero ser pesimista, no quiero ser, cualquiera me podría tildar tal vez de una persona negativa, pero la palabra del Señor nos lo dice. Van a venir peores pestes, van a venir peores situaciones. A partir de ahora le aseguro una cosa, como solemos decir comúnmente, vamos en bajada, ya vamos en bajada para el final y van a venir cosas peores. Esto solamente son brisas, son principios de dolores. El Señor dijo que vendrán muchas pestes y todavía hacen falta pestes por venir. Bendito sea el Señor por la medicina, por los científicos, por las personas que están preocupados allí por el bienestar de la salud de las personas. Pero déjeme decirle que va a pasar esta enfermedad, vamos a aprender a convivir con ella porque vino para quedarse, pero van a venir peores, pestes peores también. ¿Sabe cuál es el problema, querido amigo que está escuchándonos también? El problema no es morir del coronavirus, no es ser contagiado del coronavirus. El problema es tener el virus del pecado y morir con ese virus, morir sin Cristo, sin fe, sin ninguna esperanza. Y van a venir situaciones peores. Pero los creyentes en Cristo Jesús siempre vamos a encontrar un alto refugio, un dulce amparo en el Señor. Como está escrito, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, dice el versículo 2, es decir, tomamos una resolución. Eso quiere decir, vamos a tomar una decisión. Por tanto, tomamos una decisión, es decir, por consiguiente, en otras palabras. ¿Cuál es la decisión que tomamos? ¿Cuál es la resolución que vamos a tomar? Dice, no temeremos. No temeremos, el no temer es lo contrario, es lo negativo, digamos así, del mandamiento positivo a tener fe. Es lo negativo a la exclamación de tener fe. Tener confianza, tener seguridad en el Señor, esperar en el Señor, depender en el Señor. Cuando una persona teme a las circunstancias, teme a las tribulaciones, es porque no tiene fe. La palabra del Señor nos dice y constantemente el Señor Jesucristo recriminó a sus discípulos, hombres de poca fe. Y luego les dice, ¿por qué temisteis, hombres de poca fe? Es decir, no temeremos. Dicho de una forma positiva, confiaremos. Confiaremos en el Señor. Por tanto, no temeremos. Vea usted el extremo. El extremo. Dice, aunque. Esto nos denota un extremo. Aunque el extremo sea fuerte. Es delicioso servir al Señor en tiempos de bonanza. Y normalmente nos gusta eso.
pero debe de ser delicioso para nosotros servir al Señor en momentos cuando estamos afligidos, estamos llorando. ¿Qué va a pasar cuando haya persecuciones también? ¿Qué va a suceder? Y ahorita estamos en la libertad de culto también. ¿Y qué va a pasar con nosotros? ¿Seguiremos confiando? ¿Seguiremos dependiendo del Señor? ¿O va a ser el momento cuando nosotros digamos, si esto es ser cristiano, mejor me hago mormón? Si esto es ser cristiano, mejor me hago testigo de Jehová. Si esto es ser cristiano, mejor me regreso con el catolicismo romano. No, al contrario, vamos a afianzarnos más en el Señor. Vamos a tomarnos más de su mano, o rectifico. Vamos a pedirle que su mano nos sostenga a nosotros para que nosotros no podamos tropezar y podamos estar seguros. Dice la palabra del Señor, por tanto, no temeremos, aunque. ¿Cuál es el extremo que ellos señalan acá? Dice, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque, otra vez, para resaltar el extremo, aunque bramen y titubeen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. De lo que está hablando acá el salmista es de accidentes naturales. Lo que está hablando acá es de tsunamis, de terremotos, de una turbulencia. No nos olvidemos que el mar en la palabra del Señor siempre nos habla de la gentilidad de las masas no organizadas, de la sociedad que está en turbulencia siempre, que no tiene un orden, no tiene una paz en el Señor. Y entonces habla de naciones que están en turbulencia. Imagínese usted guerras, imagínese usted conflictos, como escuchamos en la palabra del Señor o leemos en la palabra del Señor, rumores de guerras, cuando hay mucha conmoción debido a las pestes, llámese coronavirus, antivirus o lo que vaya a venir más adelante. De eso nos está hablando y nos dice, se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿La braveza de quién? ¿Del mar? ¿La braveza de la tierra? ¿La braveza de los terremotos? ¿A causa de qué braveza? En realidad, la braveza de Dios, la ira de Dios. Dios está airado todos los días con el pecador. Así leemos en la palabra del Señor que aquella persona que no está en Cristo Jesús está bajo la ira de Dios. Pero además de eso, vendrá y se manifestará en un tiempo futuro la ira de Dios. Apocalipsis nos habla de las 7 copas de la ira de Dios. Dios va a derramar su ira sobre las naciones. Dios va a derramar su ira sobre los impíos. Dios va a derramar su ira sobre los hombres pecadores. Y van a culminar allá en el juicio del gran trono blanco y luego van a ser trasladados al lago de fuego. Dice la palabra del Señor, los creyentes en Cristo Jesús, los creyentes en el Dios de la Biblia, ellos van a tener una confianza. Por eso dice, aunque en toda literatura se encuentran figuras, y la Biblia no es la excepción, alguna figura, y le voy a señalar una figura que se refiere a mencionar una cosa de una manera exagerada, sin llegar a la mentira. Esto es conocido como la hipérbole. Es decir, mencionar algo, pero de una manera exagerada. En la Biblia hay muchas hipérboles, pero el versículo 2 y 3 no es una hipérbole. En la vida cotidiana nosotros normalmente usamos hipérboles también. En la vida con los hijos, imagínense ustedes las madres, se acerca el niño y le dice, mamá, ¿me regalás un quetzal para mi Tortrix?
Y entonces la madre le responde, ya te dije 10,000 veces que no. Pues probablemente no le ha dicho 10,000 veces. Es probable que sea la segunda vez, pero lo que ella quiere hacer es resaltar su negativa a darle un quetzal a su niño. Esa es una hipérbole. Ya se dio cuenta que todos los días usamos hipérboles. Pero el versículo 2 y 3 no es una hipérbole. Va a ocurrir. Va a ocurrir. Leamos por favor Hebreos, sin perder Salmo número 46, Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, el versículo 25 en adelante. Mirad que no desechéis al que habla. ¿Quién es el que habla? No es su servidor. Tampoco es el escritor a los hebreos, que es anónimo. Hay algunos que consideran que es Pablo, otros que es Silas, y tienen sus escritores diferentes. En lo personal me inclino que es el apóstol Pablo, pero si usted piensa que es otro, que en todo caso el Espíritu Santo es el autor de toda la palabra de Dios. Pero ¿a quién se está refiriendo acá cuando dice mirad que no desechéis al que habla? Se está refiriendo, Hebreos 1:1, al Padre Celestial que habla a través del Hijo. Así de que es un mensaje de Dios. Un mensaje de Dios. Es un mensaje que viene de Dios. Y dice la palabra del Señor, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos, Dios mismo. Versículo 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ya se dio cuenta que lo que describe el versículo 2 y 3 de este Salmo 46 no es hipérbole, va a ocurrir de verdad. Es el extremo que los judíos están dispuestos, porque ellos van a atravesar la gran tribulación. Pero para nosotros es también confortante. Y sabe una cosa, todo esto es una promesa para nosotros. ¿Cómo así? Es una promesa para nosotros que se esté removiendo la tierra, que las placas tectónicas no queden igual, que España quede allá donde está Brasil y Guatemala quede allá en Groenlandia, y que todo eso sea removida y que se pasen al corazón del mar las ciudades, que se salga el mar, que hayan tsunamis. Imagínese usted, en ese momento todo se está desplomando y lo único que tengo es donde está puesto mi pie. ¿Eso es una promesa? ¿Eso es una promesa? ¿Dónde recae la promesa? Mire qué dice el versículo 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido. Es una promesa también. ¿Dónde descansa? En la promesa, mire, dice, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Va a llegar un momento, el apóstol Pedro lo describe diciendo que los elementos ardiendo serán deshechos. Apocalipsis nos presenta que el Señor se sienta en su gran trono blanco y de la presencia de Él dice que huyeron el cielo y la tierra y ya no hubo más para ellos. Va a llegar un momento en donde se va a conmover todo eso. Antes de esos eventos van a venir catasismos. Temen, dice la palabra, dicen los hombres que temen un megaterremoto. Va a venir terremotos. Temen que caigan meteoritos, probablemente no que ya están anunciando. Sí es cierto que viene, pero probablemente no sea pero sí van a ver y van a caer meteoritos, van a caer estrellas mismas. Lo describe la palabra del Señor. Otra vez, van a encontrar la cura tal vez para el coronavirus, pero van a venir otras pestes. Un jinete de color amarillo, dice la palabra del Señor.
El jinete denominado muerte y luego el jinete denominado Hades, porque todos los muertos se van al Hades. Dice la palabra del Señor que para nosotros todo esto es una promesa. Y todo esto, cuando esté toda esa conmoción, dice la palabra del Señor, ¿dónde recae la promesa? Ahora una vez más y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y el cielo va a dejar caer todos esos, llámele meteoritos si quiere. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. De ese juicio que le estoy mencionando, en el cual los elementos ardiendo serán deshechos. Ese juicio del gran trono blanco del que le he mencionado. Después de eso, dice la palabra del Señor, que van a quedar las cosas inconmovibles. Ahí está nuestra promesa. Dentro del derecho civil, en cualquier derecho del mundo, cualquier sistema jurídico del mundo, dentro del derecho civil están los bienes muebles y los bienes inmuebles. Y hay otras clasificaciones también, pero me interesan estos dos. Los bienes muebles son aquellos que pueden moverse, como su nombre lo indica. Y los bienes inmuebles son aquellos que no pueden moverse, sino sufrir, y si se insiste en ello, sufre daños. Ya no son iguales esos bienes. Todo lo que usted ve hoy, todo lo que usted puede ver, la tierra misma, que es lo más seguro que nosotros tenemos, la tierra, aunque la tierra también nos juega bromas. Si no, pregúntele a los que han padecido terremotos, ¿verdad? Todo esto, todo lo que usted ve es mueble, es removible. Y la palabra del Señor nos dice que todo eso es necesario que acontezca y es promesa para nosotros, para que sean removidas las cosas y queden las cosas inconmovibles. Y entonces aparecerá el Señor con su trono que va a ser eterno, con su reino que va a ser eterno, con el Hijo que es eterno por toda la eternidad, y nosotros le serviremos con vida eterna para que queden las inconmovibles. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué es lo que debemos de tener nosotros ante esa promesa? Versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, y no se olvide, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Regresemos por favor al Salmo número 46 para considerar la segunda estrofa. Ya nos vamos a ir un tanto más rápido. Versículo 4. El versículo 3 termina diciendo Selah. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. Mire el cambio. Mire un cambio tan delicioso que hay. Porque el versículo 2 y 3 nos hablan de tierra removida. Nos habla de cataclismos. Nos habla de que se sale el mar, se traspasa los montes al corazón del mar. Bramen las aguas, se turben los ríos. Nos habla de eso. Una turbulencia. Tribulaciones. No hay nada seguro. Pero la segunda estrofa, mire qué tranquilidad, qué dulzura, qué delicioso es habitar ahí. Dice, del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios. No son un peligro. En la ciudad de Dios hay ríos y estos alegran a la ciudad de Dios. El santuario de las moradas del Altísimo. Entonces, en la ciudad de Dios hay un río que le alegra.
pero también ahí está el santuario de Dios. Y dice que Dios está en medio de ella y por lo tanto no será conmovida. Qué dulzura, qué precioso. En la eternidad, Dios reinando y gobernando sobre su pueblo, sobre los suyos, sobre los redimidos. ¿No le gustaría salir usted de ese momento, de ese mundo tumultuoso, de ese mundo lleno de peligro y pasar a la ciudad de Dios, estar seguro con el Señor? Dice la palabra del Señor que en su santuario Dios está en medio de esa ciudad y Dios alegra la ciudad. Dice la palabra del Señor que las primeras cosas ya han pasado. Las lágrimas ya han pasado. El dolor ya ha pasado. Nosotros en realidad esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Eso es lo que esperamos. Anhelamos, sí es cierto, que encuentren la cura para el coronavirus, la vacuna. Y va a ser una vacuna más. Pero van a venir otras pestes más. Van a venir otros ayes. Y la situación que va a venir para la gran tribulación es bien dura, bien tremenda. Lo que en realidad esperamos los creyentes en Cristo Jesús es la venida del Señor cuando venga también y Él imponga cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Dice la palabra del Señor y me llama mucho la atención cómo termina el versículo 5. Dios la ayudará al clarear la mañana. Dice la palabra del Señor y en el Apocalipsis que las naciones se van a reunir. Satanás va a ser suelto de su prisión para salir a engañar a todos los reyes, a todas las naciones, y los va a reunir para ir a luchar en contra del Cordero y la Nueva Jerusalén, la ciudad amada. Y dice que todos van a estar ahí reunidos con odio, para destruir al Cordero y a la ciudad de Dios, para destruirlas. ¿Y sabe qué va a ocurrir? No va a haber necesidad de que usted tome a sus pequeños para que no les haga daño las bombas nucleares, los misiles, las bombas virales que van a estar tirando los hombres. No, leemos en la palabra del Señor: fuego sale del cielo y los consume a todos. Mire cómo se cumple este versículo también allá en Apocalipsis. Dios la ayudará al clarear la mañana. Y luego seremos por toda la eternidad y estaremos por toda la eternidad con el Señor, porque las primeras cosas ya han pasado. Por eso dice el versículo 6. ¿Cuándo vino la ayuda de Dios? Cuando bramaron las naciones, cuando titubearon los reinos, fue cuando dio Él su voz, se derritió la tierra. Y finaliza con su estribillo: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Termina este salmo, la tercera estrofa, mejor dicho, con una invitación, diciendo: venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra. Oiga esto: que hace cesar la guerra hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco contra la lanza y quema los carros en el fuego. Dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. El Señor hace cesar la guerra, hace cesar las pestes, hace cesar la muerte. ¿Saben en pro de quién? ¿En favor de quién? De su ciudad amada, de su pueblo. Y termina diciendo el salmista, versículo 11: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Las tres estrofas finalizan con Selah. La palabra Selah en realidad quiere decir pausa. Es un interludio musical, es decir, se cantaba una primera estrofa y entonces se quedaba la música sin mencionarse nada. Eso quiere decir Selah, ese tiempo para la meditación. Luego cantaban otra estrofa y era el tiempo para la meditación. Y luego cantaron la otra estrofa y ellos se iban meditando.
La palabra del Señor nos dice que tenemos que cantar con el entendimiento. Es tiempo de que meditemos en las obras de Jehová. Es tiempo de que meditemos, que tengamos ese interludio musical, es decir, una pausa a todas nuestras actividades comunes. Y aprovechando que tenemos algún tiempecito, porque siempre hay tiempo, siempre hay asuntos en la casa que hacer, pero aprovechando eso es tiempo de meditar y de contemplar la hermosura de Dios, la hermosura del carácter de Dios, cómo es Dios. Es tiempo de que meditemos lo que Dios hace por nosotros. Es tiempo de que nosotros meditemos también nuestra resolución de confiar en el Señor, como lo indica este salmo. Es tiempo de invitar a otros y decirles: venid, ved las obras de Jehová. Es tiempo de eso. Es tiempo de reflexionar qué es lo que nosotros tenemos que hacer, como lo leímos en Hebreos capítulo 12, 25 en adelante. Es tiempo de que nosotros miramos y empecemos a temer al Señor. Que nosotros le busquemos de rodillas, que busquemos de su presencia, que estemos afianzados en el Señor, afianzados en su santa y bendita palabra, Selah. Es decir, medite en esto, por favor. Hermanos amados, que el Señor los siga bendiciendo a través de su santa y